Entonces, nosotros sabemos que los terrenos son los corazones de las personas, los tipos de personas. Lo mismo que los odres. Los odres viejos, el odre nuevo, es la persona que ha pasado de su antiguo pensamiento a ese cambio de forma de ver, a esa nueva, es como la conversión de la persona a entender cómo es el reino. Lo mismo son los odres, esos son los terrenos. Eh, Sabemos que la semilla es Cristo, sabemos que las espinas en el terreno hace referencia al concepto de las riquezas, las cosas vanas que nos sujetan a la tierra. Cristo también recibió espinas. Cristo es la semilla, entonces él fue ahogado por lo mismo. Entendemos las piedras, una piedra grande puesta en la tumba de Cristo. Todas esas cosas el Señor las tuvo que sacar para poder salir. Es una señal de todo eso. Sabemos que esas piedras es la persecución del cristiano, es cuando te oprimen, cuando te persiguen. Todas esas cosas pueden ahogar la semilla, el terreno duro, vienen las aves y se las llevan. Roma se llevaba las cosas que ellos habían aprendido a través de la persecución, la muerte, la opresión y todas esas cosas. De hecho, Jesús fue asesinado en esencia, en forma literal, por los romanos. Ellos lo llevaron a la cruz. Ellos hicieron el ejercicio del acto. Eh, entonces, ¿qué serían los frutos? ¿Qué serían los frutos? Tenemos todos los elementos, pero ¿qué serían los frutos? Ahora, técnicamente es la planta que sale de muerta, la semilla muere, y para volver a salir la planta, tiene que volver a vivir. Es Cristo pasando de muerte a vida. Entendemos eso, pero los frutos, ¿qué es lo que provoca? Porque dice que estos frutos pueden ser muchos. Seguimos. Mire lo que dice Marcos 8:20. Y acá es donde tenemos que empezar a poner atención, porque el libro de Marcos lo empieza a lanzar. Pero no se olviden que todo está en un engranaje de misterio, donde tú tienes que ir entendiendo cómo Marcos va escribiendo las historias. Uno de los errores más grandes que nosotros podemos cometer, se cometen comúnmente, no es que sea un error en sí mismo, sino que nos puede hacer más complejo el entender los libros de los evangelios, que es que cuando tomamos una historia y la aislamos del resto de las historias, como por ejemplo las parábolas. Comúnmente el libro de Marcos cuenta parábolas una tras otra, seguidas. Hace una especie de, de torta, de torta con capas. Una torta lleva capas o de cremas o de chocolates o de un pastel, me refiero, o de dulce de leche. Y todas esas capas en el libro de Marcos son como las parábolas que cuenta. Y todas juntas forman ese pastel. Parábola 1, parábola 2, parábola 3, parábola 4, todas juntas. Es un mensaje transversal que da vida a un concepto. Entonces usted puede encontrar 3, 4 parábolas, pero a veces nosotros tomamos una y hablamos de una parábola sin entender todas las otras que todas las otras complementan. Así está escrito el libro de Marcos, y no solamente a través de parábolas, es a través de historias. A veces cuenta una historia y cada 2 versículos va cambiando la historia, la va cambiando y es como una especie de torta nuevamente. Tiene 5 o 6 tortas el libro de Marcos. Algunos le llaman historias sándwich también por las capas. Entonces, todas estas historias compiladas que tiene el libro de Marcos hacen referencia a un concepto. Por eso que ese es el error de tomar una y aislarla y contar algo a raíz de eso y obviamos las otras. Y eso es lo que pasa acá. Por ejemplo, en el capítulo 8, que es al final del primer bloque de Marcos, dice que habían olvidado traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Esto guarda relación con todo lo que se viene hablando. La levadura es lo que está al interior del pan. Había algo al interior del pan, algo que estaba dentro, que hacía daño. No dice qué es, pero solo dice: cuídate de esa levadura. Le está hablando en señal de símbolos, para que ellos concluyeran qué era la levadura. Entonces ellos discuten:
Es que es porque no trajimos pan. Jesús, dándose cuenta que ellos están hablando de pan, y Él no les está hablando de pan literal. Jesús ya había multiplicado los panes y los peces 2 veces a 4.000 y 5.000 personas. El Señor les dice, entendiendo Jesús, les dice, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. O sea, no me entendieron la parábola del sembrador y ahora no entiendan todas las cosas que van pasando. ¿Y por qué van pasando? ¿Qué era lo que no habían entendido? Esta pregunta ya la habíamos hecho en temas anteriores. Y el verso 19 dice, bueno, el 18 dice, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís y no recordáis. O sea, están mirando las cosas, pero no están percibiendo lo que está ocurriendo. Habíamos dicho que ese pan multiplicado era Cristo, que ellos no lo habían visto. Pero hay algo más. ¿Por qué? Porque les ha hablado de levadura. Y con levadura se hace el pan. Esto está hilado, tiene que ver con levadura y tiene que ver con pan. Es la misma señal de la semilla en un terreno que está dentro del terreno, que pasa de muerte a vida, que florece y da fruto. Este es algo que está dentro, que levanta el pan y lo hace ser pan. Se cocina y se transforma en pan. Y así como en los frutos, tú sembrabas 1 y sale 30, 60 o 100, acá les dice el verso 19, cuando repartí 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Ellos dicen 12. ¿No les llama la atención que había 5 panes y 2 peces y salieron 12 cestas completas llenas de panes y peces sobrantes? Es lo mismo, 1 a 30, 1 a 60, 1 a 100. Y cuando eran 7 panes en 4.000, ellos recogieron 7 canastas. ¿Y aún no entienden? ¿Qué era lo que no habían percibido? Nosotros sabemos que ese pan es Cristo. Ellos no habían percibido eso. Pero cuando nosotros decimos que ese pan es Cristo, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Literalmente es la persona de Jesús o es algo a través de Cristo? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué es ese algo? ¿Qué son los panes sobrantes? Porque dice que sobra. Nosotros podemos decir que hay Jesús para todos. Sí, pero ¿qué significa que hay Jesús para todos? ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos un planeta donde la mitad del planeta no cree en Jesús. Y en esa mitad del planeta tiene que haber un gran porcentaje que nunca ha escuchado a Jesús. Nada de Jesús. Países que tienen prohibidas Biblias o que simplemente no hay. Personas que no tienen la menor idea. Viven, nacen y mueren y no saben que existió Jesús. Y acá dice que sobra. Que no solo les da, sino que sobra. ¿Qué es lo que está sobrando? Porque esos panes en exceso son los mismos frutos. Y el texto no los está expresando. Nos lo está diciendo. Pero no lo percibimos, porque Jesús le hace la misma pregunta a los apóstoles. No lo perciben. No se están dando cuenta. Y al parecer es algo que ya les había dicho. Si a alguien se le viene a la mente qué pueden ser los frutos en cuanto a lo que hemos leído. La vida. Ya, muy bien. Muy bien. La salvación a todos, a todo el planeta. Muy bien. Los frutos son los que nos narra Pablo, los frutos del Espíritu. ¿Saben Amor, benignidad, qué? mansedumbre, etcétera, etcétera. Todo que se resume en amor. Claro. Tengo una Claro. pregunta. Diga. Con la tecnología, el acceso y todo eso de la tecnología, ¿será que hay todavía personas que no conocen de Jesús, el nombre de Jesús, el evangelio de Jesús? Totalmente. ¿Sabe por qué? Le voy a dar un ejemplo. Ajá. En China usted no puede navegar por cualquier página. El gobierno tiene bloqueado páginas. Ah, ok.
Ah, sí, ya con eso ya le dije algo. Ok. Y en China son más de 1.000 millones. Entonces, no, si esto es así. No sé si ustedes han visto en China cuando han llegado encomiendas de Biblias y lloran porque nunca habían visto una en su vida, solo son personas que le han contado de Jesús a otras. Y cuando las reciben, saben que existe la Biblia y cuando las han recibido, no sé si en China o en Corea del Sur también hay casos así. Corea del Sur ya la iglesia ha crecido, pero estamos hablando de los países árabes, musulmanes, son muchos. Y la India, solo la India debe tener cercano ya a, a los 1.000 millones, no me puedo ahorrar en el número, pero son muchos millones los habitantes de la India. Pero es así. Entonces, pero ustedes tienen que fijarse en algo. Todo lo que ustedes han dicho, todo es así. Pablo dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. O sea, los frutos del Espíritu son todas esas cosas. Pero Pablo ya es más maduro. Pablo está escribiendo eso 10, 15 años después que este evangelio. Pablo ya está entendiendo y masticando más. O sea, la teología de Pablo es más exquisita. Ahora, si bien Marcos tuvo que haber sido educado también, si fue el verdadero Marcos, que es una gran probabilidad, eso lo vimos en el primer mensaje, Marcos tenía esas influencias de Pablo. Tiene que haberlas tenido. Entonces el concepto del fruto también es familiar para él. Pero todo eso, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, convergen en un fruto. Lo dice Pablo con que el amor es, por ejemplo, está la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, el que permanece es el amor. Cuando dice amor, ¿qué quiere decir? Porque nosotros en nuestra cultura, en nuestro lenguaje, decimos amor, y para nosotros el amor tiene muchas definiciones. Algunos dicen es entregar algo sin deseos de recibir nada a cambio. Es darse por completo. Otros los ven con ser meloso. Otros expresan el amor a través de regalos. Otros nunca dicen te quiero, simplemente te atienden, te respetan. ¿Qué es ese amor? Tiene unas aristas especiales el amor, que es el amor ágape, entendemos ese, ¿no? Que es el amor incondicional, que no importa lo que hagas, tú recibes eso, pero ¿qué es lo que recibes?